nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque por tu palabra sigues siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa que nuestra debilidad, más eficaz que nuestra fragilidad y más penetrante que nuestra resistencia. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiestas, para que confiemos en ella y te permitamos actuar en nosotros, de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que la encuentren plenamente el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Muy bien. Ahora sí. Bueno, después de una larga introducción al Nuevo Testamento, a los Evangelios, hoy entramos ya en materia y estudiamos qué son los Evangelios. Porque hemos estudiado quién es Jesucristo, los rasgos que identifican a la persona de Él, etcétera, etcétera. Y ahora entramos ya en materia porque vamos iniciando ya el estudio de los textos de los Evangelios. Ahí tienen un documento que yo preparé, muy completo, porque creo que es la formación de los Evangelios, que reemplaza un poco lo que tenemos aquí en el documento número 8. ¿Qué contiene este nuevo documento que tiene en la mano? Si abrimos la página 0, antes de la presentación del curso bíblico, busquemos el índice de este. De aquí, en este documento. Sí. Encontramos en el numeral 2 la formación de los Evangelios, con este documento que preparé yo en estos días. Luego, los Evangelios sinópticos y la cuestión sinóptica. Tercero, los milagros en el Evangelio según Marcos. También tengo un documento de introducción al Evangelio de Marcos. Y luego, un número 5, Jesús es el Hijo de Dios, que es un poco la revelación inicial del evangelista Marcos. Entonces, luego, tan pronto terminemos el estudio de los milagros de Marcos, vamos a iniciar el estudio del Evangelio según Mateo. Y ahí, ante todo, la genealogía y luego las bienaventuranzas y 4 grandes temas sobre el discurso de la montaña, el discurso misionero y el discurso comunitario de Mateo. En el número 14 encontramos introducción al Evangelio de San Lucas, unos textos sobre la anunciación y luego introducción a las parábolas, mensaje de las parábolas, la parábola sobre la exigencia del amor, etcétera, etcétera. Parábolas en Lucas. Y cuando tengamos tiempo, la introducción al Evangelio según Juan, el prólogo de Juan y luego unos cuantos textos del Evangelio del evangelista Juan, ¿no? Este es el programa que tenemos entonces para las próximas semanas o próximos meses. No sé cuánto demoraremos. Entonces, empezamos
con el documento que les presenté, la formación de los evangelios. El mismo título que tiene en el tomo número 8, dice en la página 4, formación de los evangelios. Cartilla 9. Responde a la cartilla del Verbo Divino, la cartilla número 9, que la encontramos como anexo, lamentablemente no lo puse, al anexo del Evangelio de Mateo vamos a encontrar la cartilla número 9. Sí, hubiera sido bueno tenerla ahora mismo. Muy bien. Empecemos entonces la formación de los evangelios. La primera, las preguntas que nos planteamos sobre los evangelios son infinitas. Autores, quiénes eran, cómo nacieron los evangelios, de qué tratan los evangelios, etc. Pero empecemos en orden. La primera, primero que todo, dice, los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Todo el Antiguo Testamento, Éxodo, libro de Deuteronomio, los profetas, etc., todos apuntan a preparar la venida del Señor, del Mesías. Entonces, en los evangelios encontramos presentada la figura, la persona de Cristo con su enseñanza, con sus milagros y sus enseñanzas. Entonces, el corazón de la Escritura son los evangelios. Dice, contienen el testimonio principal de la vida y de la doctrina de Jesucristo, camino, verdad y vida de los creyentes. Dice, los primeros cristianos distinguían, aquí, lo importante, distinguían entre el Evangelio y los Evangelios. El Evangelio era la buena noticia de Jesús y sobre Jesús, mientras que los Evangelios eran rollos de papiro o pergamino que contenían escrita la buena noticia de Jesucristo. Entonces, cuando Marco habla del Evangelio, no se refiere al libro o al papiro que tenía en pergamino, sino se refería a la buena noticia de Jesús Salvador, ¿no? Dice, para comprender los Evangelios, hago una breve introducción, hay que admitir que en primer lugar, que antes de ser puesto por escrito, los Evangelios, o por lo menos gran parte de los Evangelios, se transmitieron oralmente. Mire, desde Pentecostés o desde la Resurrección hasta el año 68, los cristianos no conocían los Evangelios. Únicamente escuchaban la predicación de los apóstoles, pero no tenían nada escrito, salvo una que otra colección de los dichos de Jesús o de los milagros de Jesús o de la pasión y muerte de Jesús. No tenían evangelios ellos, porque el primer evangelio apenas fue puesto por escrito en el año 68, 2 años antes de la destrucción de Jerusalén, y es el evangelio de Marcos. De modo que durante 30 años la iglesia de Cristo, la comunidad de Jerusalén, de Antioquía y de Asia, aún conocían alguna de las cartas de San Pablo, más ningún evangelio. San Pablo empezó ya muy pronto a escribir cartas. Esas cartas circulaban. Por lo tanto, antes de que tuviéramos evangelios, tenemos las cartas de San Pablo, las cuales estaban siendo leídas y proclamadas en las diferentes comunidades de Asia. Bueno, ok. Entonces, primero fue la predicación de los apóstoles centrada en el querigma. ¿Qué es el querigma? Querigma es el anuncio básico, fundamental, que Jesús murió y resucitó por nosotros, otorgándonos la salvación. El querigma, es el nombre técnico griego, que es la predicación básica, fundamental de los apóstoles, que anunciaba la muerte de todos. Este querigma iba a ser dirigido a los judíos, porque los apóstoles lo primero que les preocupaba era demostrar que este Jesús que ellos habían llevado, condenado y entregado a Pilato, era realmente el Mesías esperado y anunciado por los profetas. Por lo tanto, el querigma tenía un objetivo claro,
demostrar a los judíos de esa época, de estos 30 años iniciales, que Jesús era el Mesías. En la predicación de Pedro y de Pablo se habla concretamente de esto. Lo que vosotros condenaste y crucificaste, ese es el Señor, el Salvador. De esa predicación nos dan resúmenes los discursos de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés empieza: este Jesús que vosotros condenasteis, este es el Mesías. Muy bien. En los primeros siglos de la Iglesia circulaban muchos escritos sobre Jesús, pero solo 4 de ellos fueron integrados en el canon o en la lista de los libros sagrados del Nuevo Testamento, con el nombre de evangelios canónicos. Se llaman canónicos los que están considerados como inspirados por el Espíritu Santo, mientras que otros que no fueron incluidos en dicho canon reciben el nombre de evangelios apócrifos. Entonces, evangelios canónicos, evangelios apócrifos. Hay que distinguir muy claramente, aunque llevan nombre de apóstoles, el evangelio de Santiago, el evangelio de Tomás, pero son evangelios que no tienen para nosotros ningún valor como de revelación. Aquí hay unos comentarios, brevemente antes de que leamos juntos. De los evangelios y de los otros escritos del Nuevo Testamento no se conservan los originales. Una de las preguntas que hace la gente: ¿dónde están los originales de Marcos, Mateo, Lucas y Juan? No hay. Tampoco hay originales de los grandes poetas de Grecia y de Roma, ni de Homero, ni de Platón, ni de Sócrates, ni de Virgilio, etc. Por lo tanto, no podemos pretender que nos hayan llegado originales lo que escribió Marco con su pluma, ¿no? Tenemos, en cambio, algunos hablan de 5.000 manuscritos, copias, escritas a mano. Tengan en cuenta que en los papiros escribían a veces con letra mayúscula, sin comas, sin puntos, era todo seguido. Tenemos 5.000 manuscritos antiguos, no completos. Algunos traen parte de los evangelios, otra parte traen otra, ¿no? En 1935, miren, se descubrió en el desierto de Egipto un pequeño trozo de un papiro que se remonta al siglo II, el año 100, que contiene algunos versículos del Evangelio de Juan 18. Entonces fue un descubrimiento interesante, lo que demuestra que ya en ese tiempo estaban circulando los evangelios. Entonces, de los años 80, 90, 100, ya estaban circulando evangelios, parte de los evangelios. Seguramente el de Marcos, que fue el más antiguo, y muy probablemente también de Lucas y Mateo, porque ahí encontraron uno de Juan, que fue el último a escribir alrededor del año 90 y 100. Luego se descubrieron más manuscritos de los evangelios. Los códices, como el nombre técnico que se da, más antiguos, son el Códice Sinaítico. Miren el texto, lo sé porque si no perdemos la... Sinaítico, ¿qué es? Hay 3 códigos de los cuales obtenemos nosotros los actuales evangelios como los tenemos en nuestra Biblia. El primero es el Código Sinaítico, que contiene solo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo. Fue escrito en pergamino y fue encontrado en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Se conserva en Londres, en la biblioteca de Londres. Se remonta al siglo IV. En el siglo IV fue encontrado el Códice Sinaítico con todo el Nuevo Testamento. El Códice Alejandrino contiene el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento. El Códice Vaticano es el más antiguo de los manuscritos que se conservan en pergamino. Se escribió hacia el año 350 después de Cristo. Entonces, 350 años, entonces tiene uno de los primeros documentos que tenemos completos. Contiene casi todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta la Carta de los Hebreos. Y se conserva en la Biblioteca del Vaticano. Por tanto, son los documentos más preciosos, imagínense. Contiene todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos los demás copias en papel, ya cuando circulaba, ya son mucho más recientes. Son del siglo IV, V, VI, etc., ¿no? Bueno, dentro del canon de esta lista de los libros, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen mucho en común porque dependen de la misma tradición, de la predicación de los apóstoles. Se les llaman sinópticos.
Aquí encontramos entonces la palabra, porque puede leerse en paralelo. Si uno lo coloca en columnas, uno puede leer en Marcos, Lucas, porque tienen mucho en común, porque se alimentan del primer evangelio que fue Marcos. Copian Marcos y agregan algo de sus propias fuentes, ¿no? En cambio, el Evangelio según Juan es notablemente diferente a los tres sinópticos. Entonces, tenemos tres muy similares y Juan sí es totalmente diferente. Hay una pregunta que suelen hacer la gente. ¿Los Evangelios son biografía de Jesús o son testimonio de los apóstoles? Obviamente sabemos que no son en el sentido técnico de la palabra biografía, que tiene un orden y que se fundamenta en documentos escritos o en testimonio. El Evangelio no son así. Dice, el único evangelista que dio nombre a su obra fue Lucas. Lo llamó relato y explicó que se había informado minuciosamente antes de escribirlo y que había tratado de hacer una exposición ordenada. Lucas era un historiador muy cuidadoso, ¿no? Es evidente que los evangelios tienen un propósito biográfico, hablan del nacimiento de Jesús, etcétera, pero no son biografías, porque pretenden componer un relato sobre Jesús contando lo sucedido. Pero el criterio que siguieron los evangelistas al componer sus obras fue claramente pastoral. Sí, era el resumen de la predicación de los apóstoles, los cuales no querían contar historias, sino querían presentar a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Señor de la historia y como Redentor. Lucas confiesa que su propósito fue fortalecer la fe de sus lectores, no escribir una biografía, sino fortalecer la fe. Y Juan escribió su evangelio para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, muy diferente. Un historiador, cuando escribe una biografía, tiene otro objetivo, es presentar la vida, la suerte, etc. Aquí, en cambio, el criterio pastoral es fortalecer la fe y afianzar la fe en Jesús como el Mesías. Muy bien, ahora sí podemos compartir la lectura de lo que sigue, salvo algunos comentarios, ¿no? ¿Quiere leer, Jorge? Origen de la palabra evangelio. Vamos a mirar la primera parte. Leemos pausadamente, bien claro, para que puedan favorecerse lo que están. Siga. En griego la palabra evangelio significa buena noticia y lo utilizaban para referirse a acontecimientos que eran para ellos buena noticia. El sustantivo evangelio se encuentra 12 veces en los evangelios, 4 veces en Mateo, 8 veces en Marcos y nunca en Lucas y Juan. Entonces, el sustantivo. No encontramos nunca en Lucas y Juan el sustantivo evangelio, mas sí, en cambio, en Mateo y Marcos. En Hechos 2 veces. En cambio, el verbo evangelizar se encuentra 11 veces en los evangelios, ante todos en Lucas y 22 veces en Pablo. Entonces, dos términos muy comunes, evangelio y evangelizar. Siga. Para los cristianos la palabra evangelio tiene 3 significados. Jesús es la buena noticia, y así lo leemos en Marcos 1:19. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos no habla del libro, sino la buena noticia de Jesús. Segundo. Evangelio es el contenido de la predicación de Jesús, lo que él proclamó con su palabra y con su vida. Mateo 4:23. Recorría Jesús toda Galilea, proclamando la buena noticia del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Entonces, Evangelio, el contenido de la predicación de Jesús. Tercero lo agrego yo, son los libros que contienen la buena noticia. En tercer lugar, ya son los libros. Entonces, primero, Jesús es la buena noticia. Segundo, es el contenido de la predicación. Tercero, son los libros o rollos de pergamino que contienen la buena obra. Muy bien. Segundo punto. ¿Qué son los evangelios? Son relatos escritos que conservan la buena noticia
en forma de narración escrita. Fueron compuestos en los primeros siglos de la Iglesia. Los evangelios a primera vista parecen biografías. De hecho, son relatos ordenados que nos hablan de Jesús de Nazaret, de su predicación, de su vida pública, de su pasión, muerte y resurrección. Pues son relatos. Sí. La intención de los evangelistas no fue la de contarnos todo sobre la vida de Jesús, aunque pretende narrar con fidelidad lo sucedido. No son crónicas periodísticas ni tampoco historia en el sentido actual de la palabra. El criterio que siguieron los evangelistas fue claramente pastoral, con el fin de transmitirnos las enseñanzas de Jesús referentes a su Padre, el Dios de los cielos y de la tierra, y al amor que tiene para con todos. Entonces, tiene un objetivo netamente pastoral. Reproducen la predicación de los apóstoles, los cuales tenían que suscitar comunidades de fe y afrontar las dificultades que tenían con los judíos no creyentes y con los paganos. Por lo tanto, todo el énfasis de los evangelios era suscitar la fe en un Mesías que había terminado su vida crucificado como un delincuente. Era la hazaña más difícil, vender la idea a un pagano, a una persona culta de Roma o de Atenas o de Corinto o de Éfeso, que Jesús era el Salvador de la humanidad. Pueden imaginar ustedes el esfuerzo que tienen que tener. Por lo tanto, los evangelios eran finalizados para demostrar a través de citas del Antiguo Testamento y otros argumentos que Jesús era el Mesías. Sigamos. El contenido de los evangelios está organizado según un esquema común. Leamos despacio para que ¿sí? El contenido de los evangelios está organizado según un esquema común, cuyas raíces se encuentran en la predicación de los apóstoles y de los primeros predicadores, que comienzan con la predicación del Bautista, siguen con el ministerio público de Jesús y terminan con su pasión y muerte y resurrección. Tengan en cuenta, ¿quiénes eran los apóstoles? Pescadores, agricultores, campesinos, artesanos, hombres del pueblo, sin ninguna instrucción, absolutamente ninguno de ellos, a diferencia de Pablo, que tiene un gran nivel. Su predicación, por lo tanto, reflejaba el nivel de cultura también. Sí, ellos predicaban, movidos por el Espíritu Santo, lo esencial de Jesús. Vida, milagros, enseñanzas, sin pretender ser muy persuasivos o muy cultos, porque no podían. Ahora vamos a ver una explicación que dan. Seguramente Jesús los preparó, conociendo la ignorancia, la impreparación de ellos, que era muy propio de cualquier persona que no tiene una formación escolar académica. Seguramente los preparó para que ellos pudieran proclamar su mensaje, la buena noticia, con palabras adecuadas. Era obra ya del Espíritu Santo. Como hemos dicho, Jesús sabía que alguien vendría a completar y hacer comprender. Bueno, sigamos. Aquí hay una nota que dice Evangelio Apócrifos. Bueno, el esquema que utilizan casi todo empiezan con la predicación del Bautista, el bautismo de Jesús, el éxtasis que tuvo, luego la predicación, los milagros, y todo terminan con la pasión y muerte. Y este es el esquema básico de todos los evangelios, de Marcos hasta Juan. Arrancando con la vida pública antes. Sí, exacto. Explica algo de la vida pública. Unos, como Juan y Marcos, omiten totalmente el relato de la infancia. En cambio, en Mateo y Lucas traen la narración de algunos episodios de la infancia de Jesús. Pero lo más fundamental de ello empieza, todos hablan de Juan el Bautista, todos hablan del bautismo de Jesús, no todos hablan de las tentaciones, todos se detienen en explicar los primeros milagros, como el de la casa de Pedro, que hemos leído hoy en el Evangelio, y otros. Y además
hay mucha catequesis, por ejemplo, en Mateo, el discurso de la montaña es un documento de catequesis para las comunidades que estaban surgiendo, ¿no? Bueno, lo de Juan es una obra de teología, ya no es descripción de los textos de las palabras de Jesús. Gran parte del Evangelio de Juan es un desarrollo posterior que hizo Juan a partir de la propia revelación de Jesús. Bueno, aquí dice acá que es la palabra apócrifo, volviendo a lo que era. Este esquema se distingue de los evangelios apócrifos. El esquema de Juan el Bautista, vida pública y pasión, se distingue mucho porque fueron escritos dice, no fueron admitidos en la lista de los libros inspirados. La palabra apócrifo viene del griego que significa oculto. ¿Por qué se llaman apócrifos? Efectivamente, algunos cristianos pensaban que los evangelios contenían enseñanzas ocultas de Jesús y que estaban reservados solo para unos iniciados. Algunos de esos evangelios son muy antiguos y otros más recientes y fueron escritos por algunos gnósticos, que también eran personas que pensaban que los escritos de Jesús estaban limitados a personas que tuvieran cierto nivel de preparación y de formación. Tenemos el protoevangelio de Santiago, que cuenta, por ejemplo, que María fue educada en el templo, que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana, ¿no? Una serie de información que no tienen los 4 evangelios canónicos. Tenemos el apócrifo de Santiago. Ambos son muy interesantes para conocer el estudio de los dichos de Jesús. Pues, tenemos otro evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Pedro. Muy bien, en el cual el apóstol nos cuenta los acontecimientos de la pasión de Jesús en primera persona, como si Pedro contara cómo fue la pasión de Jesús. De todos ellos, el más interesante es el Evangelio de Tomás, que contiene 114 dichos de Jesús, de los cuales 79 tienen paralelos en los evangelios sinópticos. Sí, en común con este Evangelio de Tomás hay que muchos de los dichos de Jesús, enseñanzas de Jesús, los tenemos en los evangelios y también en el Evangelio sinóptico. Estamos leyendo en el documento que trae formación del Evangelio. Por lo tanto, son de mucha utilidad para conocer qué se decía de Jesús al margen de la predicación de los apóstoles. Hay muchas cosas inventadas que son pueriles. Se dice que Jesús formaba pajaritos con el barro y los hacía volar. Son imaginaciones para atraer, de repente para distraer a la gente, pero no hay ningún fundamento. Jesús no utilizaba su poder para divertir a la gente, sino para enseñar. Muy bien. Pasemos a estudiar, miremos el número en la página 3, la redacción de los evangelios. ¿Cómo surgieron los 4 libros de los evangelios? Que es una pregunta importante antes de iniciar a estudiarlo. Jesús comenzó su actividad pública en torno al año 27 de nuestra era, pero los evangelios no comenzaron a escribirse hasta el final de los años 60 después de Cristo. Entre la predicación de Jesús y la redacción del primer evangelio pasaron por lo menos 40 años. 30, 35, 40 años más o menos. ¿Qué ocurrió en estos 40 años? ¿Cómo se transmitieron las palabras y los recuerdos de Jesús durante aquel tiempo? ¿Y por qué no hay noticias de Jesús en la literatura profana de esos años? Aquí una pregunta al final. Dos preguntas muy importantes. ¿Qué pasó en estos 35 años cuando no había nada escrito? Sí, ¿cómo fue que los apóstoles, que no sabían ni siquiera escribir, su gran mayoría, cómo fue que transmitieron la predicación tan rica de milagros, de enseñanza, de episodios de Jesús? Sí, se limitaron únicamente a predicar o poco a poco fueron recogiendo por escrito algunas de parte de su predicación. Pero otra pregunta mucho más inquietante es la otra. ¿Cómo es posible que los historiadores
o los hombres públicos de Roma, de Atenas, no hubiesen hablado absolutamente de ese hombre extraordinario que fue Jesús, aunque estaba en una provincia muy poco importante del Imperio de Roma, que era Palestina. ¿Cómo es posible que no haya trascendido la fama, la sabiduría, la predicación de este hombre y los milagros ante todo? Resurrección de muertos, multiplicación de los panes, etcétera. Siendo que los historiadores de Roma tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo en las diferentes provincias, ¿por qué no hay algo, siquiera alguna mención, salvo el nombre, como tenemos en Tácito, en Suetonio y en Plinio, se habla de Jesús, pero no se habla absolutamente nada de su predicación? Es una pregunta que queda en el aire. Los estudios dicen que era poco probable que un escritor romano, un historiador, una persona culta de Roma o de Atenas, se ocupara de lo que ocurría en una pobre provincia del imperio que estaba muy distante, que no tenía ninguna importancia, además que consideraban los judíos las personas más ignorantes del mundo y más detestables por su religión monoteísta, etc. De modo que la explicación es que no trascendió nada porque a ellos no les importaba un comino lo que estaba sucediendo en esta región, ¿no? Pero la pregunta es, vale la pena pensarlo, ¿no? Una persona como Jesús no la ha habido ni la habrá jamás. ¿Cómo es posible que no haya trascendido los límites de Palestina hacia Atenas, hacia Alejandría, hacia Roma? Esa es la pregunta. Muy bien, sigamos. Para responder a esta pregunta, tengamos presente cómo nacieron y se transmitieron los recuerdos sobre Jesús en el grupo de sus discípulos y en las comunidades cristianas. Distinguimos 4 etapas o fases. Primera etapa, el hecho. Segunda, la memoria. Tercera etapa, la fe y liturgia. Cuarta, la escritura. Muy bien. Primera etapa, el hecho, la vida de Jesús. El origen de los evangelios se encuentra en el mismo Jesús de Nazaret y en sus discípulos que lo acompañaban. Todo sucede entre los años 27 y 30 después de Cristo. Jesús no escribió sus enseñanzas y tampoco sus discípulos tomaron nota de sus palabras o de los milagros que realizaba. Sin embargo, el origen del Evangelio se encuentra realmente en Jesús y en sus discípulos, porque la tradición evangélica tiene sus raíces en la palabra y en los signos de Jesús y de los discípulos que Él llamó para que fueran sus testigos y a quienes ordenó predicar sus enseñanzas a todas las naciones. Muy bien, dos cosas. Los evangelios son documentos históricos, se relacionan, tiene que ver con un personaje, un judío del primer siglo, del primer tercio del siglo I, ¿no? Por lo tanto, así se desvirtúa una cuestión. Hay gente que dice que el Jesús histórico es diferente del Jesús de la fe. El Jesús histórico que vivió no lo conocemos. El Jesús que nosotros tenemos en nuestro Evangelio, dicen, es producto de la reflexión de los mucho más tardía, ¿no? De 30, 40 años más tarde, como si se hubiesen inventado las enseñanzas de él y los milagros para demostrar que ese hombre, que fue el Jesús histórico, había dado lugar a esta fe, a esta religión, ¿no? Con esta, sí, nosotros creemos que los evangelios que tenemos con la información histórica básica de Jesús es una información que está fundada en la historia de un hombre, realmente no es fruto de la imaginación, ni de la piedad, ni de la reflexión de los apóstoles o de los evangelistas o de las comunidades, como afirman muchos estudiosos no católicos, por supuesto, ¿no? Pues sigamos.
Es muy importante subrayar que las palabras y los hechos de alguien que vivió como un judío de Galilea en el primer tercio del siglo I, su manera de hablar, los problemas con que se enfrentó, su vocabulario y su manera de pensar fueron los de un judío galileo de ese tiempo concreto. Es decir, el Evangelio se fundan en la historia de una época concreta, de un hombre concreto, porque su vocabulario, su forma de decir, refleja exactamente la forma de expresarse en esta época. Nadie lo puede negar. Hay una nota de un documento del Concilio Vaticano II, dice: la Santa Madre Iglesia ha defendido siempre la historicidad de los Evangelios, afirmando que los Evangelios narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de su ascensión. Entonces, un dogma de fe. El que dijera que los Evangelios son fruto de una mente recalentada de los apóstoles, ¿no? Está negando una verdad de puño. Aquí, sí, siga. Nos preguntamos, ¿eran capaces los apóstoles y estaban preparados para anunciar el mensaje de Cristo? Esta es la gran pregunta. El que Cristo hubiese revelado cosas tan sublimes de Dios, del Padre, está muy bien, porque era la propia sabiduría de Dios. Pero que esos pobres pescadores, campesinos, artesanos, pudieran darse el lujo de predicar con la misma profundidad el Evangelio de Jesús. Entonces, eran capaces, digamos, ¿qué dice? Creemos que Jesús dio a sus palabras una forma fácil de recordar. Hay alguien, Sí, no importa, sí, que se atreve a afirmar que Jesús enseñó a sus discípulos, más aún les hizo aprender de memoria lo esencial de su mensaje, porque esta era la costumbre de los rabinos en esa época. Sí, Jesús contaba la parábola y luego en la casa, cuando regresaba a la casa de Pedro, ¿no?, decía: repíteme la palabra. Es muy probable que la forma de enseñar de ese tiempo era repetir, aprender de memoria, porque estaba muy interesado, por supuesto sabía que dependía, el reino de Dios estaba en manos de esos 12 hombres. Por lo tanto, tuvo que preparar de una forma muy didáctica que solo él, el gran maestro, podía enseñar. Sí, no fue que los apóstoles se improvisaron después de Pentecostés la predicación, tratando medio de asociar una cosa con otra. Hubiera sido un desastre. ¿Se imagina? ¿No? Pescadores. Bueno, entonces, creemos que Jesús preparó. Entonces, que sí están preparados. Más adelante había un texto que dice: podían, querían y debían. Bueno, sigamos con el círculo. El círculo de discípulos formados antes de la Pascua ha sido adiestrado por Jesús en persona y lo continuó haciendo aún después, como le demuestra el episodio de los 2 discípulos de Emaús, Lucas 25, 13 a 35. Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay en todas las escrituras. Mire, sí. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos explica las escrituras. Sí. El periodo entre la resurrección y la ascensión fue bien aprovechado por Jesús para completar la formación de los apóstoles. Muy bien, es un tema muy importante. Dice San Lucas que pasaron 40 días entre la resurrección y la ascensión, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿cuántos 40 días que hizo el Señor? Se aparecía de vez en cuando, unas veces a los discípulos de Emaús, a las mujeres, a los 11, pero tenemos muy poca información sobre lo que hizo con ellos. Es muy probable, o casi cierto, que Jesús aprovechó todo ese tiempo entre su
resurrección hasta la ascensión para enseñarles muchas cosas que ellos tendrían después que predicar, profundizando, atendiendo preguntas, ¿no? No fueron solamente breves apariciones donde él comía con ellos o mostraba sus manos, sus pies, como el caso de Tomás, sino creemos de que porque lo hizo con los 2 discípulos de Maús. Dice que durante el camino entre Jerusalén y Maús, él les fue interpretando, empezando por Moisés. Entonces, le hice entender que desde Moisés, del Éxodo, por todos los profetas, todo lo que sobre él estaba dicho en el Antiguo Testamento. Con mayor razón creemos de que les recordaría muchas de las enseñanzas que les había dado durante su vida pública. Es una explicación muy razonable. Si lo hizo con 2 discípulos, que no eran necesariamente los apóstoles, con mayor razón lo habrá hecho con los 11 durante ese tiempo en diferentes apariciones, porque hay testimonio de que les iba enseñando, ¿no? Vos creemos de que los apóstoles sí tenían una preparación bastante grande con la ayuda del Espíritu Santo para iniciar esa tarea que fue muy difícil. Muy bien, sigamos con el segundo paso, la memoria. La memoria, los recuerdos sobre Jesús. Después de la muerte de Jesús, los discípulos lo vieron resucitado. Este hecho marcó tan fuerte sus vidas que sus milagros y palabras fueron adquiriendo un sentido profundo y nuevo, pues eran los milagros, signos y las palabras del Hijo de Dios resucitado. Ya no eran la palabra del maestro, del rabí, era la palabra de Cristo resucitado. Por lo tanto, cambió totalmente su visión de la predicación que habían escuchado. Por eso, los primeros cristianos se empeñaron mucho más en conservar sus recuerdos para transmitirlos con la predicación, la catequesis. Al principio, los dichos de Jesús se conservaron y transmitieron aisladamente, sin ningún orden. Pero muy pronto, los primeros cristianos los fueron agrupando y ordenando según su estilo o tema. Parábolas, versos, refranes, proverbios, profecías, anécdotas, etc. Así se consolidó una colección de dichos de Jesús, que para las comunidades cristianas eran una tradición sagrada, que les servía para iluminar su propia vida y enfrentar sus problemas. Entonces, primer paso del Alfonso del Evangelio, recordando lo que Jesús había dicho, se formó la primera colección de dichos, de enseñanza de Jesús, que más tarde la llamarán los alemanes estudiosos la fuente Q. Sí, la fuente a la cual acudieron Lucas y Mateo. Lucas y Mateo dependen mucho de esta colección de dichos de Jesús. Segundo. También comenzó a circular la tradición de los hechos de Jesús. Los que lo habían conocido y habían sido testigos de ellos, se los contaban a los que no lo habían conocido. Así nacieron los relatos de los milagros y de las controversias de Jesús con sus adversarios y del relato de la pasión. Otro recurso importante para fomentar las tradiciones evangélicas fueron las citas y referencias del Antiguo Testamento, ante todo de los salmos y de los profetas. Muy bien, tenemos 3 documentos que muy probablemente surgieron durante los años 30 al año 70, la memoria. Son la tradición, la colección de dichos de Jesús, de las enseñanzas, una tradición de los milagros, el relato de la pasión y muerte, y tercero, cita del Antiguo Testamento que comprueban que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas. Estos fueron los primeros pasos para llegar a que Marco empezara a juntar todas estas tradiciones y formar su evangelio. Sigamos. Con el tiempo, otros que no habían visto ni oído a Jesús también se dedicaron a anunciarlo, apoyándose en el testimonio de quienes fueron testigos directos, de la manera que la predicación era una combinación de la narración de unos testigos oculares y de otros testigos no oculares. En 1 Corintios 15, San Pablo se refiere a una tradición sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y de las apariciones, y menciona a Cefas y a los 12 que habían visto al Señor, y asimismo
que no había sido testigo de las apariciones. Concluye diciendo a los destinatarios de la carta así: en cualquier caso, tanto ellos como yo, esto es lo que os anunciamos y esto es lo que habéis creído. Entonces, puede imaginar qué pasaría con los que no conocieron absolutamente a Jesús y se convirtieron al Señor y tenían que predicar. Eran Bernabé, Tito, Timoteo y muchas otras personas que no habían conocido. Para ello era indispensable, por tanto, apoyarse en la predicación de los apóstoles. Ellos tuvieron que haber escuchado repetidas veces la predicación de Pedro y de los demás para poder ellos animarse a su vez a ir a predicar. El propio Pablo, que no conoció al Jesús histórico, reconoce: en cualquier caso, tanto ellos que vieron a Jesús como yo, esto es lo que os anunciamos. Es la misma predicación, el mismo carisma, no cambia. Lo que predican los apóstoles no es diferente a lo que predicaban los primeros predicadores públicos que iban, o itinerantes que iban por el mundo. Y esto es lo que habéis creído. Hay un solo carisma, una sola predicación. Siga. Hay una nota que dice, es lo mismo que de la constitución del Dei Verbum del concilio. Dice: después de la ascensión, los apóstoles comunicaron a sus oyentes estos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daba la resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, el concilio reafirmó, durante esa época, ¿no?, los apóstoles profundizaron, digamos, en la predicación de Jesús y la afirmaron en su mente, en la memoria, ¿no? Pasemos, aquí hay otro. Hay una nota que encontré en un texto. Dice: es importante reconocer que los apóstoles podían, querían y debían decir la verdad de la buena nueva de su maestro. Querían, podían, ¿sí?, porque habían sido preparados. Querían porque, imagina, la admiración y el compromiso que adquirieron a partir de la resurrección de la Pentecostés. Y debían, Jesús dijo: id, predicad. No era que eran voluntarios, era una orden que Jesús les había dado de predicar lo que él mismo había anunciado. Para ello era intangible, la autoridad de Jesús era intangible, y sus experiencias personales, las apariciones, eran tan seguras que no se preocupaban por remover ni arreglar las contradicciones que contenía, porque cada uno se acordaba de cosas que otro apóstol no se acordaba. No era que se ponían de acuerdo: vamos a predicar exactamente los mismos milagros, en el mismo orden, en la misma enseñanza. Cada uno guardaba en su mente cosas que le habían golpeado, como el caso de Pedro en la curación de su suegra. Entonces, pero estaban tan seguros que esta pequeña diferencia que existía entre uno y otro no les preocupaba, porque no eran biografías, eran predicaciones. Al final dice: la reflexión y meditación de las comunidades cristianas sobre Jesús ha recorrido un largo camino que va desde la predicación de Pedro en Pentecostés y del Evangelio de Marcos hasta el Evangelio de Juan, que ha sido escrito hacia fines del siglo I. Muy bien, sigamos. Esta segunda etapa. Esta segunda etapa del cristianismo, que va desde el año 30 al 70 después de Cristo, se caracteriza por la rápida expansión del Evangelio que dio lugar al nacimiento de las comunidades cristianas en Jerusalén, en Samaria, en la región costera de Palestina, en Siria, en Grecia y finalmente en Roma. En el año 50 después de Cristo, a solo 20 años de la muerte de Jesús, el cristianismo se había extendido por toda la parte oriental del Imperio Romano. Imagine, ¿producto de qué? De la predicación de los apóstoles y de los misioneros itinerantes. En 50 años todo el oriente del Imperio Romano estaba cristianizado. Por eso que decía, los apóstoles podían, querían y debían hacerlo. Y el resultado fue una explosión, digamos, de predicación y de comunidades en todas partes. Lo demuestra Pablo, que empezó mucho más temprano, ¿no?, con la comunidad de Tesalónica, Corinto, Éfeso, etcétera, etcétera. Que se aceleró por la persecución de los mismos cristianos. Exactamente.
Siga. Hay que tener en cuenta también que la predicación del Evangelio al mundo pagano demandó la adaptación de la predicación para ese nuevo auditorio. Si Jesús fue un judío en Galilea del primer siglo, muy pronto se predicó el Evangelio en lengua griega. Todo ello entrañó una gran labor de traducción. Sí. Una gran labor de traducción en el sentido amplio de la palabra, y esa traducción destinada a hacer que el mensaje fuera a la vez inteligible y vivo para las nuevas audiencias forma parte del desarrollo de la tradición de los evangelios. Sí, a las dificultades iniciales anteriores se agrega que el Evangelio de Jesús, transmitido por los apóstoles en arameo o en hebreo, arameo lo más seguro, tuvo que ser traducido poco a poco al griego, porque era el dialecto o la lengua, el dialecto de todo el imperio, ¿no? De la gente culta. Por lo tanto, las palabras de Jesús cobraron un matiz nuevo, porque en la lengua griega es mucho más concreta, de repente mucho más amplia. Por lo tanto, el Evangelio, la buena noticia, pasó a un involucro, ¿cómo se llama? A un contenido nuevo, ¿no? Quedando la originalidad del mensaje, ¿no? Pero la traducción del Evangelio fue obviamente un paso muy importante. De ahí que muchas veces nos preguntamos, ¿esta palabra es la palabra propia de Jesús o es fruto de una traducción posterior? Nosotros tenemos, los manuscritos que tenemos son en griego. Luego San Jerónimo lo tradujo en latín. Pero cuando uno se pregunta, como el caso de la curación de la fiebre de la suegra de Pedro, ¿no? El texto griego dice que Jesús ordenó a la fiebre que se fuera, ¿no? ¿Fue este el término que Jesús utilizó o se lo inventó Marcos? La pregunta que nos hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que la traducción de los evangelios del arameo al griego sí trajo cosas nuevas. Tuvieron que ambientar, acomodar las palabras de Jesús en el lenguaje arameo a un lenguaje universal que era el griego. Hay que tener en cuenta para entender un poco los evangelios. Sigamos ahora a la tercera etapa. La fe y la liturgia. La memoria de Jesús se conservó en diferentes ámbitos de la vida de las comunidades cristianas. En la predicación de los apóstoles, en las catequesis y en las profesiones solemnes de la fe, durante la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, en las celebraciones litúrgicas de la Eucaristía y de los sacramentos de la reconciliación. ¿Qué dice? A partir del día de Pentecostés, cuando se convirtieron 3.000 personas y fueron bautizadas por Pedro y los apóstoles, seguramente durante la celebración del bautismo y de la Eucaristía se anunciaban parte de los dichos y milagros de Jesús. El bautismo de Jesús se recordaba como fundamento del bautismo de los primeros cristianos. De modo que, adicionalmente a los 3 documentos que tenemos, la colección de dichos, la tradición de los milagros, la pasión y muerte de Jesús, tenemos seguramente fórmulas litúrgicas en las cuales los apóstoles introdujeron aspectos de la vida y del mensaje de Jesús. Entonces, otra fuente es la fe y la liturgia. Sigamos, cuarta etapa, la escritura. Viene la etapa más importante, que es la redacción. La redacción de los evangelios. Esta etapa se desarrolló en el último tercio del siglo I. Entre el 70 y el 100. Marcos alrededor del año 70, Lucas y Mateo entre los años 80 y 90 y Juan en los 90. Todo ello aproximadamente con un margen de 10 años más o menos.
Con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo se concentró en torno a la ley, el Torá, como único instrumento para mantener la unidad del pueblo judío. Entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía fue creciendo un clima de intolerancia hasta llegar a un abierto enfrentamiento y ruptura. Este hecho favoreció la identificación de la iglesia como algo distinto del judaísmo. Mientras tanto, los apóstoles habían muerto y ya nadie podía decir, yo lo vi y yo lo escuché. Por eso, se hacía más urgente conservar en forma fidedigna las tradiciones. ¿Qué dice acá? A raíz de la separación entre la sinagoga y la iglesia cristiana, hubo muchas controversias. Los judíos negando absolutamente la mesiandad de Jesús. Los cristianos conservando toda la predicación. Entonces, el hecho de que hubiera separación total obligaba a los cristianos a escribir con parte de las enseñanzas. Lo que no habían hecho antes fue una necesidad a raíz de que las controversias, las discusiones entre sinagoga e iglesia, obligaba a tener textos muy bien firmes. Una razón adicional, a partir del año 65 empezaron a morir los apóstoles, los principales, Pedro, Pablo y los demás. Entonces ya no había testigos oculares que dijeran, yo lo vi a Jesús, yo lo escribí. Por lo tanto, hacía falta tener escrito gran parte de sus enseñanzas y de los hechos de Jesús. Sigamos. Nacieron así las diversas tradiciones vinculadas a los principales apóstoles de la primera generación: Pedro, Santiago, Juan y Pablo. Sí, los evangelios. Los evangelistas reunieron y unificaron estas tradiciones orales y escritas, dándoles forma de redacción ordenada para así iluminar las nuevas circunstancias que vivían sus comunidades. Los evangelios siguen un orden lógico, pero no necesariamente cronológico. Cada evangelista ordenó su material según su propia concepción de Jesús y según su propósito de caracterizar a Jesús de tal modo que fuera una respuesta a las necesidades espirituales de la comunidad a la que dirigía su evangelio. Muy diferente los problemas que afrontaba Marcos en Roma cuando escribió su evangelio, escribiendo para los paganos de Roma. La dificultad que tenía Mateo en Siria, dificultad que tenía Lucas en otra época. Por tanto, cada uno presentó la predicación de los apóstoles según la necesidad de su propia comunidad, la idiosincrasia de su propia comunidad, si eran paganos o judíos. Sigamos. Los evangelistas contaron ciertamente con fuentes propias, pero la mayoría de ellas no las conocemos. El único hecho que se puede mostrar es que Mateo y Lucas utilizaron el Evangelio de Marcos. Es probable también que ambos evangelistas utilizaran la fuente de los dichos del Señor que no conocemos. No nos ha llegado a nosotros esta colección. Estos datos han dado lugar a la hipótesis de las dos fuentes de la cual habla el documento en las páginas 7 a 9. Es decir, hay dos documentos que seguramente fueron utilizados para componer los evangelios. Que Mateo y Lucas seguramente utilizaron el evangelio de Marcos porque van como en paralelo. Y utilizaron también otra fuente que era la colección de dichos del Señor, lo más probable. Adicionalmente, cada uno de ellos tenía fuentes propias. Muy probablemente Lucas, cuando escribe la infancia de Jesús, la anunciación a Zacarías e Isabel, tuvo que tener contacto con parientes de la familia de María, seguramente, ¿no? Porque no creemos que se inventó la anunciación del ángel, etcétera, etcétera. Depende de los detalles, él tuvo que guiarse por otras narraciones del Antiguo Testamento. Bueno, pero entonces cada uno tenía fuentes propias. Había una fuente común que era la colección de dichos, y
Mateo y Lucas seguramente utilizaron también el primer evangelio, que fue de Marcos. Sigamos. ¿Son los evangelios documentos históricos? El exégeta norteamericano Raymond Brown, Un gran experto en el Nuevo Testamento, en su obra 101 preguntas y respuestas sobre la Biblia, contesta así: son históricos en el sentido de que surgen y contienen la tradición de lo que Jesús hizo y dijo durante su vida. Sin embargo, no son narraciones literales de lo que hizo y dijo, aunque sean históricos. A la pregunta, ¿podemos estar seguros de las palabras que dijo Jesús exactamente a lo largo de su vida? Brown contesta así: podemos estar seguros de las palabras de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Esto es lo que el Espíritu Santo inspiró y lo que Dios nos ha dado. En algunos casos, al fijarnos en un dicho y en sus variantes en 2 o 3 evangelios, podemos llegar con bastante plausibilidad a la forma como Jesús lo pronunció. Otras veces, aceptamos simplemente las diferencias entre una versión y otra. Hay que agregar también que las variaciones que encontramos en determinadas palabras de Jesús muestran el valor polivalente de su enseñanza. Así se puede explicar que en la providencia de Dios, el Espíritu Santo no inspiró una descripción literal, palabra por palabra, de todas y cada una de las palabras y de los hechos de Jesús, sino la elaboración de una tradición en desarrollo. El Espíritu Santo es libertad. Él inspiró lo que quería que los apóstoles y los evangelistas escribieran. Sí, ellos no estaban libres de escribir exactamente, copiando casi la predicación de Pedro o de los demás apóstoles. Fue el Espíritu Santo que los guió para que conservaran por escrito unas cuantas palabras, aunque no en forma tan exacta como uno pensaría, ¿no? Porque la pregunta es, ¿esto fue exactamente lo que Jesús dijo? Nosotros no podemos afirmarlo. Podemos decirle que Marcos sí lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero no podemos decir que este mismo texto lo hubiese dicho Jesús. Eso no lo sabemos. Pero sabemos que el Espíritu lo inspiró y lo guió para que dejara constancia y por escrito lo que Jesús pudo haber dicho. Y solamente lo dijo, ¿no? Que a continuación brevemente, que dice, Brown compara con un gran diamante o una piedra preciosa expuesta en un museo. El diamante está expuesto sobre un soporte en el centro de una vitrina de cristal iluminada por los 4 costados. Cuando se entra al museo se puede ver una sola de las 4 caras del diamante, ¿no? Y admirar su belleza, pero solo al dar una vuelta a su alrededor puede apreciarse toda la belleza en su conjunto. Las variaciones que los evangelistas han conservado son percepciones de una misma realidad del Señor. Un ejemplo muy interesante porque, efectivamente, muy bien. Sigamos. Número 4. ¿Qué escribieron los evangelistas? Durante 40 años las comunidades cristianas vivieron despacio, sí. escritos. Sin embargo, en los primeros años de la segunda generación cristiana y en el corto espacio de tiempo del año 60 al año 100 después de Cristo, se escribieron los 4 evangelios canónicos. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron la redacción de los evangelios? La muerte de los apóstoles. Un acontecimiento determinante fue la muerte de los que habían sido testigos oculares de la vida y predicación de Jesús. Antes de que su testimonio se olvidara, los líderes de las comunidades cristianas, guiados por el Espíritu Santo, consideraron que era necesario ponerlo por escrito. No tenemos conocimiento de la predicación de la mayoría de los apóstoles. Tenemos algo de Pedro, tenemos de Juan, Santiago, pare de contar. Pero los otros 8 o 9 no sabemos dónde predicaron, cómo murieron, en qué año murieron. No hay ninguna
ninguna información valedera sobre... Pero sabemos que murieron muy pronto todos mártires. Aún el apóstol Juan, que se piensa que fue el último, ¿no? Por lo tanto, la necesidad imperiosa de escribir todo lo que ellos habían predicado. Sí, segundo. Controversia con los judíos. Al comienzo, la segunda generación cristiana, la que sucedió a los apóstoles, la iglesia adquirió una fisionomía propia frente a la sinagoga judía. Para hacer frente a las controversias con los vecinos judíos, los evangelistas Mateo y Juan escribieron su evangelio. En cambio, los evangelistas Marcos y Lucas redactaron su evangelio para darlo a conocer al mundo pagano del Imperio Romano. Okay. Otros grupos de cristianos necesitaban tener un relato seguido de las acciones y enseñanzas de Jesús, como carta de presentación ante un auditorio diverso. El mundo del culto del Imperio Romano. Esta es una motivación que se percibe sobre todo en Lucas, que decía su obra al ilustre Teófilo. Teófilo. Imaginamos que Lucas escribió a un representante de la cultura de ese tiempo. Ilustre Teófilo, no sabemos quién era, pero tenía una intencionalidad muy cristiana, es decir, presentar un evangelio a una persona que tenía una influencia muy grande en su medio. Finalmente, propósito pastoral. Finalmente, todos los evangelios tuvieron un propósito pastoral. Las comunidades de la segunda generación cristiana necesitaban escuchar el mensaje de Jesús en toda su originalidad y radicalidad, porque con el paso del tiempo corrían el riesgo de acomodarse al mundo. Los evangelistas les ofrecían la oportunidad de recuperar esa radicalidad. Puede imaginarse, con el pasar del tiempo, pasan 20, 30, 50, 70 años, ¿no? El entusiasmo inicial que había causado la resurrección y Pentecostés y la predicación de los apóstoles, que era muy viva, muy detallada, ¿no? Fue poco a poco, imagino, disminuyendo. De modo que los cristianos querían asegurarse que no se perdiera la riqueza de la predicación sobre la vida de Jesús, y entonces creyeron que era muy importante dejar por escrito los evangelios. Aquí tenemos 4. La muerte de los apóstoles, controversia con los judíos, carta de presentación para la nueva predicación y propósito personal. Aquí viene una nota al final. Cuando se habla de evangelios canónicos, se entiende que hay un canon, es decir, una lista oficial que la Iglesia reconoce que estos son los evangelios. Leamos. En el siglo I, los escritos del apóstol Pablo gozan de un amplio reconocimiento, como muestra la segunda de Pedro, que recomienda la lectura en la asamblea de las cartas de San Pablo al lado de las otras escrituras del Antiguo Testamento. Sí, el propio San Pedro recomienda a las comunidades leer las cartas de San Pablo, lo que indica que junto con las cartas de San Pablo, en los primeros años después de Pentecostés, muy probablemente empezaban a leerse también otra colección de dichos y milagros, ¿no? Era la costumbre en las asambleas litúrgicas leer cartas de San Pablo, como lo hacemos nosotros. Sin embargo, el reconocimiento de los evangelios y demás escritos del Nuevo Testamento no estuvo totalmente libre de percances. Si desde el principio les gustaba a los autores cristianos citar las palabras del Señor, tardaron bastante en citar expresamente los evangelios escritos. Estos vinieron a la sombra de la tradición de viva voz. En la iglesia de Siria se adoptó, a finales del siglo II, un evangelio fusionado de los 4 evangelios llamado Diatesarón, de Tasiano, lo que indica que los 4 evangelios no tenían todavía el peso
que alcanzaría posteriormente. Si nos preguntamos por qué los padres de la Iglesia, siglos más tarde, no citan frecuentemente los evangelios, siendo que lo tenían ya listo, porque Marco había escrito del año. Entonces, la cuestión es que todavía no aparecían, si ellos no estaban tan acostumbrados a citar textualmente el evangelio de Marco, Lucas, distinguiéndolos. Hablaban del testimonio de los apóstoles, sin citar concretamente el de Marco, Lucas, Mateo y Juan. A partir de la segunda mitad del siglo II, los 4 evangelios comienzan a ser citados como tales. La primera lista del libro del Nuevo Testamento que conocemos es Canon de Muratorio, un texto del libro segundo del siglo II, descubierto por el investigador italiano Muratori en 1740. Aunque faltaba la primera parte que hablaba del Evangelio de Mateo y Marcos, el canon de Muratori habla de los Evangelios de Lucas, de Juan, de los Hechos de los Apóstoles, de las cartas de San Pablo, las cartas católicas y del Apocalipsis y de la segunda carta de Pedro, mientras que de Juan solo mencionan 2 cartas. Ya en estos tiempos empiezan a aparecer evangelios y escritos espurios. Eso tiene que ver, la pregunta, la lista de los libros canónicos elimina totalmente los evangelios apócrifos. Sí, en este documento que fue descubierto muy tarde, pero que se remonta al siglo IV, no aparece ninguno de los libros apócrifos, el libro de Santiago, de Tomás, etc. Por lo tanto, tenemos la seguridad que la Iglesia, desde el comienzo, únicamente consideraba como libros inspirados los 4 evangelios, más las cartas de San Pablo. ¿Entiende? El primer catálogo de las Sagradas Escrituras, conforme al uso cristiano, fue promulgado en el Concilio Regional de Hipona, norte de África y patria de San Agustín, en el año 393. Contiene los libros actuales de la Biblia católica. Ni uno más, ni uno menos. Esa es la ventaja. También tenemos un canon estricto, pero hubo muchas discusiones también sobre esto. Miremos la parte siguiente. Lutero y demás reformadores, además de excluir los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, muestran muchas reservas respecto a los libros Carta de los Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Por eso el Concilio de Trento, en el año 1546, promulgó oficialmente la lista, canon, de los libros inspirados como lo tenemos actualmente. Los católicos tenemos la obligación de aceptar estos libros como sagrados y canónicos integralmente con todas sus partes, tal como se leen en la Iglesia Católica y están contenidos en la edición latina de la Biblia Vulgata. Las otras confesiones cristianas excluyen los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, no existe ninguna diferencia entre católicos, protestantes y ortodoxos. Eso, lo explico muy bien. Salvo unos pequeños cambios que hacen, pero básicamente estos son los libros de la Biblia católica, son libros que todas las confesiones cristianas reconocemos como inspirados canónicos. Muy importante porque de vez en cuando los norteamericanos dicen que alguien, como el famoso libro de Brown, ¿no fue?, que se descubrió el evangelio de fulano, y llenan la cabeza de los gente poco provista de información, como si existiera otra fuente misteriosa que ellos, o solamente los norteamericanos saben presentarla, que completa o que desvirtúa o que cambia un poco la visión de Cristo, etc., ¿no? Nosotros creemos firmemente estos son libros inspirados
por el Espíritu Santo, que contiene la predicación de los apóstoles, los cuales traen toda su propia experiencia de Jesús. Vale la pena, entonces el canon es muy importante porque hay muchas discusiones sobre esto, ¿no? Hubo muchas discusiones, ¿no? Pero bueno, aquí termino yo para claves para leer e entender el Evangelio. Primero dice, hacer una lectura respetuosa del texto. Vamos a iniciar a leer los Evangelios, una lectura respetuosa. Hay que leer la Biblia no desde nuestras propias ideas personales, tenemos una distancia de 2000 años de la palabra de Jesús y de los apóstoles, por tanto, o de grupo o de nuestra propia comprensión de la realidad. Los evangelios han nacido en una cultura tan distinta a la nuestra. Hay que evitar una lectura literalista o interesada que se conoce con el nombre de lectura fundamentalista, tomar a la letra los evangelios, ¿no? Segunda clave, mirar la vida en profundidad. El lector no debe leer la Biblia para saber más cosas sobre ella, sino para entender su propia vida, la vida propia del lector. Por eso hay que leerla en profundidad. Tercero, una lectura comunitaria. Lo vamos a hacer nosotros muy diferente cuando uno lee con mucha devoción, con mucha tranquilidad un texto, o lo lee en comunidad, en grupo, porque el grupo enriquece y tiene una comprensión diferente dependiendo de las necesidades y situaciones que vive. La experiencia de la comunidad lucanas nos ha enseñado que el auténtico intérprete de las Escrituras es la comunidad guiada por el Espíritu. Una lectura comunitaria es más rica y más plena. La gente sencilla es capaz de captar mejor la relación de la palabra del Evangelio con su vida. Y por último, a la luz de la Pascua de Cristo. Para los primeros discípulos era muy importante mostrar que la muerte y resurrección de Jesús estaba ya previstas en las Escrituras y respondían al plan de Dios. Para ello la Escritura tiene una importancia indiscutible. Anunciaban la buena noticia. Para nosotros también es de suma importancia caer en la cuenta que Jesús es el que ilumina nuestra comprensión de las Escrituras. Muy bien, esto creo que es muy importante antes de arrancar a estudiar los textos. Tenemos que tener claro qué son los Evangelios. Si creen, hay otra pregunta, no creo que haya preguntas bien mucho más sobre cómo nacieron, qué son los Evangelios, ¿no? A partir del fundamento son la buena noticia de Jesús. Eso es lo más importante. Que luego pasó por diferentes etapas, el hecho, la memoria, luego la traducción y finalmente la redacción de los, ¿no? Pasaron años hasta que la palabra de Jesús fuera puesta por escrito por estos personajes que tenían toda una formación, que era la predicación de los apóstoles, ante todo la ayuda del Espíritu Santo que los guió para redactar esto. Muy bien. Sigue luego en la página, tomemos el documento, en la página 7, lo que viene anteriormente es lo mismo, pero más recortado. Los evangelios y la cuestión sinóptica. Una de grandes, hasta el año 1800 más o menos, los cristianos pensaban que cada uno de los evangelistas habían puesto por escrito su evangelio sin ninguna relación el uno con el otro. Bueno, surgieron muchas preguntas. ¿Qué dice? Los evangelios son el último eslabón de un largo proceso de unificación de las tradiciones apostólicas. Dice, el papel, en negrilla, el papel de los evangelistas fue el de integrar estas tradiciones dentro de un marco narrativo. Entonces, para explicar por qué llamamos libros sinópticos. Dice, se llaman sinópticos los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, porque son tan parecidos en cuanto al contenido y al orden que pueden ponerse en 3 columnas paralelas y leerse con una sola ojeada, una sola mirada. Hay una estrecha correlación entre ellos. Nos preguntamos un poco sobre qué relación hay efectivamente entre esos 3 evangelios que creemos que tienen una unión, una semejanza tan grande. Leamos. ¿En qué fecha?
Repetimos una ahorita, pero vale la pena afianzar un poco. ¿En qué fecha tuvo lugar la redacción de los evangelios sinópticos? Para responder a esta pregunta hay que remontarse en el tiempo. Conocemos actualmente más de 2.000 manuscritos griegos. Algunos hablan de 5.000 manuscritos, no importa el número. En pergamino que contienen los evangelios sinópticos. Van del siglo IV hasta el XIV. Todos estos manuscritos ofrecen entre sí variantes que no pasan de ser sino detalles muy pequeños. Los textos que nosotros utilizamos en nuestros días son los dos más antiguos. El Código Sinaítico, conservado en el Museo Británico, y el Código Vaticano, conservado en la Biblia Vaticana. Ambos son del siglo IV. La cuestión sinóptica. ¿Cómo explicar las semejanzas y las diferencias que existen entre los tres evangelios sinópticos? El tema ha suscitado muchas controversias y ha dado lugar a diferentes teorías. La teoría que goza de mayor aceptación entre los estudiosos católicos y protestantes es la de las dos fuentes. Según esta teoría, Marcos, entre los años 65 y 70 después de Cristo, habría escrito el primer evangelio, unificando algunas tradiciones orales y escritas sobre Jesús. Por los años 75 y 90 después de Cristo, Mateo y Lucas habrían escrito sus evangelios independientemente el uno del otro, utilizando las dos mismas fuentes literarias, a saber, el Evangelio según Marcos, en todos los relatos que tienen en común con Jesús. B. Una colección de dichos del Señor que se conoce como la fuente Q. La fuente Q. Inicial de la palabra alemana Quelle. que significa fuente. Esta fuente es desconocida por Marcos. Los textos de Mateo y Lucas, que no concuerdan con los de Marcos, proceden de fuentes propias de Mateo y Lucas. Entonces, Por ejemplo, sí. los relatos de la infancia de Jesús. Entonces, Marcos no se apoyó en la fuente Q, en los dichos del Señor. No hay ninguna prueba que él haya utilizado esta fuente de dichos del Señor que solamente estaba circulando en la comunidad cristiana. En cambio, Lucas y Mateo seguramente se apoyaron y copiaron casi textualmente el Evangelio de Marcos en lo que se refiere a Jesús. Además de esto, conocían la fuente Q. Trajeron de la tradición de los dichos muchas enseñanzas. Y además de esto, tenían su propia fuente, muy probablemente información de los parientes de Juan el Bautista o de María, etcétera, para que pudieran hablar de la infancia de Jesús. Entonces, ellos tenían tres fuentes: Marcos, la colección de dichos del Señor, y fuente propia. Marcos únicamente tiene la predicación de Pedro, que es más probable que era el discípulo de él. Sigamos. Esta teoría concuerda. No, de esta teoría, de las dos fuentes, el único hecho demostrado es que Mateo y Lucas utilizaron el Evangelio de Marcos. Es también muy probable que ambos evangelistas utilizaran la colección de los dichos del Señor, fuente Q, y ciertamente contaron con fuentes o tradiciones propias.
Esta teoría concuerda con un dato heredado del obispo Papías del siglo II después de Cristo, según el cual Marcos fue el primero en escribir el Evangelio, transmitiéndonos la predicación del apóstol Pedro. Algunos estudiosos han propuesto identificar la fuente Q con el Evangelio según Mateo, de quien Papías dice que puso en orden los oráculos del Señor. Según esta teoría, Mateo habría sido el primero en escribir el Evangelio. Si esto fuera así, no nos explicaríamos, por ejemplo, que Marcos habría omitido deliberadamente los relatos de la infancia de Jesús y el discurso de la montaña. Es decir, si Mateo fue el primer evangelio que publicó y Marco dependía de Mateo, ¿por qué Marco no copió todos los relatos de la infancia de Jesús, de los Reyes Magos, etcétera, ¿no? Entonces, lo más seguro, lo más probable es que el evangelio de Marco fue el primero, que muy probablemente Mateo escribió unos oráculos de Jesús, pero no fue el primero en completar el evangelio. Sigamos. Fecha de redacción de los sinópticos. En la hipótesis de las dos fuentes, la redacción del Evangelio según Marcos se situaría entre 60 y 70 después de Cristo, un poco antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Y muy probablemente poco antes de la muerte de Pedro, que murió entre el año 67-68. Ya que según su Evangelio no parece que la destrucción de Jerusalén se hubiese ya consumado. Los Evangelios según Mateo y Lucas serían posteriores a la destrucción de Jerusalén, porque sea Mateo como Lucas suponen que la destrucción de Jerusalén ya había ocurrido. La fecha de redacción de Mateo y Lucas estaría entre el 75 y el 90 después de Cristo. Muy bien. Tradición apostólica. El origen apostólico de los tres evangelios está fuera de dudas. Estos textos tienen en su base la garantía de la predicación de los apóstoles, que fueron testigos oculares de la vida y predicación de Jesús. Nadie puede imaginar que los evangelistas se pusieron al escritorio y empezaron a crear ellos propios su evangelio. Tuvieron que haber escuchado muchas veces la predicación y leído los documentos que circulaban ya en la comunidad para poder elaborar su evangelio, que son muy precisos. Si los evangelios tienen como base la predicación y el testimonio de los apóstoles, ¿por qué hay importantes diferencias entre ellos? La respuesta está en que los evangelios no deben tomarse como reproducción rigurosa de lo que Jesús dijo e hizo. No hay que perder de vista que los evangelios no traen la biografía, sino el testimonio sobre Jesús de parte de los apóstoles y de las primeras comunidades. Sí. Esto explica el por qué a los autores de los evangelios no les preocupaba el orden ni la forma en que Jesús había pronunciado las palabras o realizado los milagros. Estas diferencias no le quitan autoridad a los libros inspirados. Si el Espíritu Santo no dio a sus intérpretes una perfecta uniformidad en el detalle, es que no concedía la precisión material importancia para la fe. Más aún, es que buscaba esta diversidad en el testimonio. Sí, tengo que tener en cuenta siempre que sí, el Espíritu Santo quiso que quedaran plasmados en los evangelios solo que sería útil para la iglesia, y evitó y no inspiró cosas que hubieran satisfecho nuestra curiosidad. ¿Qué hizo Jesús aquella vez? Pensando, no le interesaba. A él le interesaba que la iglesia tuviera un fundamento doctrinal suficiente para poder crecer, para no satisfacer la curiosidad de mucha gente que quisiera tener mucha más información sobre los apóstoles, sobre María, etc. Miremos algo finalmente para el cuarto evangelio. Según Juan. En comparación con los otros tres evangelios, el de Juan resulta un evangelio sui generis, cuando adopta el mismo esquema cronológico y geográfico de los evangelios sinópticos. Estos describen una actividad inicial de Jesús en Galilea y su subida a Jerusalén, donde entra en conflicto con los dirigentes y es crucificado. En cambio, en Juan,
Existe un continuo ir y venir de Jesús entre Galilea y Judea y una actividad en Samaria. Para uno que lee Marcos, Mateo y Lucas, la vida de Jesús duró pocos meses, o un año máximo, una sola Pascua. En cambio, para Juan hay 3 Pascuas, de modo que pudo extenderse 2 o 3 años. Porque la intención de los 3 primeros evangelistas no era de contar historia de Jesús, sino de presentar la buena noticia. Juan tiene una óptica, una visión diferente y explica que Jesús sí viajó repetidas veces a Jerusalén, por lo menos 3 veces. Más histórica, podríamos decir. Hay argumentos suficientes para pensar que muchas informaciones de Juan es mucho más fundada en la historia que la de Marcos, Mateo y Juan y Lucas. Tampoco el orden de los hechos es el mismo. Juan menciona 3 Pascuas en la vida pública de Jesús y los sinópticos una. Juan pone la purificación del templo al comienzo de la vida pública y los sinópticos al final. Juan no narra ninguna parábola, sino narra grandes diálogos y discursos. En los sinópticos, la mayor parte de la actividad de Jesús se sitúa en Galilea, mientras que en Juan la actividad descrita se sitúa en Judea. El Evangelio de Juan es más elaborado que los otros. Es teología. Mucha parte del Evangelio es teología, no es narración ni relato. Muy bien, hasta aquí he tratado con este documento que me parece muy completo de explicar cómo se formaron los evangelios y algo sobre el canon, que era muy útil, y la diferencia entre ellos. ¿Nos queda todavía un poco de tiempo? Apenas suficiente. Entonces, la próxima vez vamos a entrar ya una breve introducción sobre el Evangelio de Marcos. Usted tiene el documento, una introducción al Evangelio. ¿Por qué es tan importante para nosotros Marcos? Hasta muy poco tiempo, antes del Concilio Vaticano II, en la liturgia de la misa siempre se leía Mateo. Mateo era el evangelista, el catequista, ¿no? Porque el desarrollo de su evangelio llenaba las expectativas de una pastoral muy completa. Marco pasaba muy desapercibido, ¿no? Después, pero desde mediados del siglo pasado, los historiadores se dedicaron mucho a estudiar el primer evangelio que Marco, porque era la fuente de la cual sacaron Lucas y Mateo su propia narración. Por lo tanto, vamos a hacer una breve introducción, del cual tiene copia de Marcos, y luego la idea es estudiar unos cuantos milagros que cuenta Marcos. Son 17 milagros, imagínense. Marcos se da el lujo de contarnos 17 milagros de Jesús. Juan cuenta apenas 6. ¿Sí? No, ninguna parábola, sí. De modo que vamos a esta parte. Entonces, y junto con el milagro vamos a mirar el mensaje que trae el respectivo milagro, ¿no? Para que aprendamos. El material que tiene aquí en el documento es bastante cómodo para poder sacarle provecho a los milagros de Marcos. ¿Leemos las 3 claves para leer los evangelios? ¿Cómo? ¿Leemos las 3 claves para leer los evangelios? No, ya comenté antes las claves, sí. Okay. Resumen lo que habíamos dicho. ¿Suficiente por hoy? Sí. ¿Útil? Muchísimo, claro. Responde a muchas inquietudes y preguntas que nos hacemos sobre los evangelios, que casi pocas veces en la Biblia trae estos comentarios, porque es importante para poder responder a cualquier persona que nos plantea preguntas raras, ¿no? Y tratando como de engañarnos para que tengamos bases muy serias sobre qué quieren los evangelios. Muy bien, terminamos con la oración. Te damos gracias, Señor, por habernos invitado a este encuentro y habernos enseñado
muchas cosas sobre lo que es el corazón del Nuevo Testamento, que son tus evangelios, la buena noticia. Te pedimos que nos infunda tu espíritu para que podamos comprender y vivir en nuestra vida el mensaje del Evangelio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien.